Inspiracional. Mensajes de edificación cristiana. Reproducción íntegra de la predicación dominical en la Iglesia Metropolitana de Barcelona, Betania. Mensaje a cargo del pastor Julio Pérez Jiménez. Quisiera, si Dios lo permite, hablar sobre la venida del Señor. La venida del Señor Jesús está muy cerca. Y he relacionado la venida del Señor con un avivamiento. Pero normalmente los avivamientos los avivamientos es un despertar, es un mover del Espíritu. El avivamiento paradigmático es Hechos 2, el derramamiento de Pentecostés, en el día de Pentecostés. Y siempre vemos toda aquella gloria manifiesta de Dios corriendo y cambiando vidas y alcanzando a otros. Pero hay un avivamiento que necesitamos. Normalmente esos avivamientos producen este avivamiento. Pero necesitamos un avivamiento en lo particular y es un avivamiento de santidad. ¿No lo has pensado nunca? Un avivamiento de santidad, de guardarnos, de saber guardar nuestras vidas en santidad. Pero si esto es forzado, o parece ser que lo tienes que hacer por imperativo legal, porque la palabra legalmente o bíblicamente o divinamente lo dice, pues parece que te va a costar más. Pero cuando esto lo ves a la luz de la palabra y lo recibes del Espíritu, realmente te das cuenta de que estamos en un tiempo verdaderamente impresionante. Nos estamos acercando hacia el fin. Si el apóstol Pablo levantara la cabeza, hablo de Pablo, no de Juan, el visionario de Apocalipsis, que él tuvo la gran revelación del final de los tiempos. Y ya no hablo de Daniel, el profeta Daniel, que tuvo la gran revelación del final de los tiempos en el capítulo 9 de Daniel, capítulo 9 y 10, especialmente en el capítulo 9, donde habla de los acontecimientos finales como nadie. Entonces, entre el Apocalipsis y Daniel hacen un complemento perfecto. Por lo tanto, aquí tenemos una cuestión que vamos a ver en un momentito. Dice: por lo demás me está guardada, dice el apóstol Pablo, la corona de justicia, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta palabra nos habla de que hay una recompensa para los que aman su venida. Tú dices, yo doy por sentado de que el Señor va a volver. Lo creo, y tú lo crees a pies juntillas, todos lo creemos. Pero aunque la motivación debe de ser mucho más alta, como dice aquí, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, pero no es la corona la motivación. No tiene que ser la suprema motivación la corona, sino para mí la motivación mayor sería amar la venida de Jesús. Fijar, al final de la Biblia, en Apocalipsis, hay un canto que dice: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Hay un clamor. Yo creo que la Iglesia ha perdido la perspectiva de la venida del Señor. Lo que pasa es que hace 50 años se hablaba de la venida del Señor. Hay un hombre que hablaba mucho de la venida del Señor. Este era Gigi Ávila, el evangelista, ¿no? Pero luego hay otros que hablaban de la venida del Señor. Pero ahora, incluso ahora teniendo la perspectiva de los últimos 50 años, los acontecimientos se precipitan como nunca. Y estamos ante un escenario sorprendente. Todos los movimientos humanos, los movimientos migratorios, no solamente de los refugiados, que son millones que están huyendo desesperados por la guerra, el fantasma de la guerra, están huyendo del terrorismo global, están huyendo de la hambruna, están huyendo de... Pero esto no solo vienen los subsaharianos, vienen los otros. Hay un efecto llamada, porque hay un movimiento mundial realmente como nunca antes. Nuestro mayor anhelo debe ser encontrarnos con Jesús. ¿Cuántos están amando? No sé si amando, pero deseando. Es que amar es un verbo muy, muy profundo, el verbo amar. ¿Cuántos estamos deseando fervientemente la venida del Señor? Pero
se acaban tus planes. Si sorpresivamente el Señor viene ahora, tus planes se acortan. Quiere decir que de pronto te podrías quedar a medias. Como últimamente he escrito algunas reflexiones sobre la venida del Señor en mi muro, porque todo apunta hacia un retorno inminente del Señor. Todo. Todas las crisis, las corrupciones gubernamentales. ¿Sabéis una cosa que está pasando en el mundo? Hay una crisis de autoridad en los gobiernos total. Aún el sistema menos malo de los sistemas políticos del mundo es el sistema democrático. El menos malo, pero deficiente. ¿Por qué? Por el factor humano. Pero hay una crisis de autoridad en los gobiernos. Aquí nadie cree en nadie. Ya. Es verdad, ahora surgen partidos emergentes que van a traer la solución, la panacea. No. El ciclo se va a volver a reproducir tarde o temprano de la corrupción porque va insertado en el ADN humano. Todo apunta hacia un retorno inminente del Señor Jesucristo a por su Iglesia. El Señor Jesús viene a buscar al conjunto, a la Iglesia mundial, que somos nosotros. Y luego, en ese tiempo, en ese ultimísimo tiempo, también la semana 70 de Daniel, que se va a producir de un momento a otro, el Señor va a salvar al Israel de esa generación. El Israel de esa generación, según el capítulo 11 de Romanos, capítulo 11, podéis ver cómo el Señor va a hacer. Vamos a ver algunas escrituras. Si tenéis ahí la Biblia, Primera de Tesalonicenses, y si no lo queréis leer ahí, lo podéis leer más de cerca, para no perder comba. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Esto el apóstol Pablo lo decía a los cristianos de la época, a los tesalonicenses. La primera y segunda de Tesalonicenses son dos cartas plagadas, llenas, saturadas del mensaje de la segunda venida. ¿Por qué el apóstol Pablo y los apóstoles estaban tan imbuidos de este sentimiento? Dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, él estaba tan imbuido que incluso se implicaba, tenía una percepción escatológica de que él también iba a partir. Por lo cual nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, no iremos primero nosotros y después vendrán los que habían muerto antes, sino todos, en un abrir y cerrar de ojos, dice otra versión, dice seremos transformados, dice 1 Corintios en el capítulo 15. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, dice el Señor, la palabra del Señor inspirada, confortaos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuántos decimos amén? Porque el Señor viene. Ahí algunos hablan de que esto se producirá, el rapto está discutido, si nosotros somos quizá por tradición teológica pretribulacionistas. Creemos que el rapto, la desaparición mundial de la Iglesia va a ser al principio de ese tiempo de dolores. El capítulo 24 de Mateo, Jesús habla de estas señales del fin y nos explica bastante. Y creemos que en el momento inicial la Iglesia va a ser tomada y arrebatada, pero yo no estoy tan seguro. ¿Que será arrebatada? Sí. Que será arrebatada, sí. Pero cuando leo Apocalipsis y leo las siguientes escrituras en primera, las siguientes relaciones que el apóstol Pablo hace en Tesalonicenses y en la segunda mención que hace en esta primera carta y en su segunda carta acerca del hombre de pecado y todo lo que aparece allí y todo lo que va a pasar según el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis, y todas las copas de la ira, y después el capítulo 19, que cuando se les pregunta, ¿y quiénes son estos millones de millones? Y dice el mensajero, estos son los que han salido de la gran tribulación. Son demasiados millones para ese momento final.
Y quiere decir que en las interpretaciones bíblicas, que os digo, algunos hablan de que los mix tribulacionistas, que el Señor vendrá a la mitad, en la semana 70 de Daniel, que este sería un estudio bíblico a compartir, la última semana, simbólicamente, que habla el profeta Daniel en el capítulo 9, versículos 23 al 27, de una forma muy clara, y en todo el capítulo 9 de Daniel. Luego en el capítulo 24 de Mateo también se habla de esto. Luego en todo el Apocalipsis se sigue hablando del tema ampliamente, a partir del capítulo 6 en adelante, hasta el capítulo 19, de lleno de los acontecimientos finales. Y esa semana 70, que es la última, que son 7 años, según los intérpretes bíblicos, la semana 70 de Daniel, algunos piensan, y pensamos, yo por la tradición teológica que he sido formado, que al principio, porque no estamos puestos para ida, sino para salvación, pero os digo una cosa, no estoy tan seguro, y lo cual, ¿sabes lo que me alerta esto? De que debo de cuidar de mi salvación con temor y temblor. Amén. Solamente retroalimenta esto en mí. ¿Y qué más? Los autores, como estaba diciendo, esto es el llamado arrebatamiento, tal como hemos leído, y algunos hablan de, creemos que será el principio de dolores, pero otros hablan de que ese arrebatamiento podría ser al final, en el momento cuando ya haya pasado todo, incluido la batalla del Armagedón, contra las fuerzas del bien y del mal, y esto será una cuestión épica, realmente impresionante. Pero en esta escritura nos damos cuenta de varias cosas importantes. Y si os dais cuenta, el apóstol Pablo se incluye en que él también se va a marchar. Tenía la sensación de que la iglesia de su tiempo iba a recibir al Señor, que el Señor iba a venir inmediatamente a recoger a los creyentes. Y tenían una expectativa escatológica muy grande sobre la venida del Señor en su tiempo. Fijaos, en Santiago también, en el capítulo 5, aquí lo vemos. Por tanto, hermanos, está exhortando Santiago, el hermano del Señor, que escribe esta carta apostólica, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Estaban imbuidos. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, habla de la inminente venida del Señor, incluso alerta a los impacientes y les dice cuidado, algunos que dicen que el Señor va a venir, que hablaban, porque los creyentes del primer siglo se saludaban diciendo Maranata, el Señor viene pronto. Todos estaban imbuidos de esta idea, de este sentir, de que el Señor iba a venir de un momento a otro. La diferencia entre ellos y nosotros, y es grande, es que nosotros tenemos una panorámica bíblica del cuadro completo. Ellos tenían las escrituras del Antiguo Testamento, y aún los más despiertos espiritualmente, como el apóstol Pablo y algún otro, podían entender el espíritu de la profecía de Daniel, especialmente, que preconizaban los acontecimientos finales, pero poco más. Y cuando uno puede ver la profecía bíblica a la luz de las cartas apostólicas, especialmente las de Pablo, en Primera, Segunda Tesalonicenses, en Primera de Corintios, que habla proféticamente de la venida del Señor. Y también en los Evangelios hay menciones de las señales del fin. Jesús menciona esto, también en Lucas y en Marcos, pero especialmente el capítulo 24 de Mateo, donde claramente el Señor hace una relación de las señales de falsos cristos, falsos mesías, falsos profetas que vendrán, una serie de cosas sobre las que tenemos que estar alertados. Quiero decir, en aquel tiempo estaban imbuidos de un sentimiento. Pedro, Pablo, Juan incluso en su primera carta también habla de la venida del Señor, dice que esta esperanza nos purifica, hablando de la venida del Señor, y todos estaban pensando que el Señor iba a venir en su generación. Y yo me he preguntado, y esta es, ellos no tenían, como estoy diciendo aquí, el Señor no estaba creándoles falsas expectativas. No estaba creándoles falsas expectativas a ellos, ni mucho menos.
Yo creo que cuando uno vive en un ambiente, y aquí lo estoy destacando, vivían en una atmósfera envolvente. Tenían físicamente al Señor Jesús, la mayoría de ellos, a excepción de Pablo, vivieron, tocaron, conocieron, escucharon al Señor Jesús, vieron sus milagros, oyeron sus sermones, especialmente incluso muchos de ellos acerca del final de los tiempos, y estaban envueltos en una burbuja espiritual, en el sentido de que estaban envueltos en un avivamiento, estaban con el avivamiento personificado, Jesús. Y ellos realmente estaban tan deseosos de reencontrarse rápidamente con el Señor. Cuando el Señor sube al cielo, dice, ellos le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Todavía tenían esa idea mesiánica de que solamente los judíos iban a ser el pueblo especial. Dice, no, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así volverá, de la misma manera. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, les dijo Jesús. Quiere decir, hay tiempos y tiempos que se irán revelando al paso de los años. Por lo tanto, ellos estaban envueltos en un ambiente de avivamiento. Tenían a Jesús, tenían a Pablo, tenían a los apóstoles. Había descendido el Espíritu Santo con poder. Estaban envueltos en un ambiente de avivamiento, de gran expectación. Por eso esta expectación escatológica era que el Señor vuelve, Maranata, se saludaban, el Señor viene pronto. Han pasado 2000 años. Y esto lo produce ese ambiente de avivamiento, produce esa expectativa de que el lucero de la mañana renazca en nuestros corazones, de que el Señor va a regresar. Pero nosotros tenemos una perspectiva mucho más grande. Vamos a seguir adelante. Pablo sigue hablándonos con gran revelación aquí. Si tenéis en Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer. Si tenéis la Biblia, también haréis bien. Los que no, podéis leerlo aquí. Les exhorta a estar vigilantes. Y yo creo que el Señor está exhortando a la Iglesia a estar vigilante hoy y siempre. Y dices, bueno, pero algunos han hablado de la venida del Señor como, oye, pero algunos hablan de la venida de Jesús porque quieren escapar de sus problemas. Quieren que el Señor venga pronto para que sus problemas se acaben. ¿Y quién no? Pero yo no quiero ser un escapista. Estamos dando la cara. Este informe que nos estaban relatando Rodri y Marta, y misioneros que hay en los campos blancos, en los sitios más recónditos del mundo, hay una movilización, hay una generación. No es tantos como hacen falta, porque la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos, pero hay una gran movilización como nunca ha habido antes de hombres y mujeres que se la juegan por Cristo. Y no solamente estaba el informe de ellos, tenemos a Débora Novio, que está allí en el campo kurdo, y tenemos a Carlos Madrigal, que hace años, un hombre abanderado que abrió camino, y hombres que han dado su vida por el Evangelio, a riesgos de sus vidas. Quiere decir, pero esto es lo que viene, dice la palabra. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos, se supone que se hablaba mucho en las congregaciones de esto, vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y este texto, algunos lo atribuyen a la gran tribulación, al tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo parece que haya dominado la situación momentáneamente y traiga soluciones emergentes de emergencia mundial durante un corto periodo de tiempo que durará 3 años y medio al principio, en esos 7 años, 3 años y medio. Entonces, cuando digan paz y seguridad, hay un gobierno mundial, hay un líder mundial muy carismático, hay un control absoluto, hay una mejoría social, política y económica, hay una estabilidad aparente. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Entonces, ese personaje encarnado que es el diablo, personificado en el anticristo, en un ser humano, se desenmascarará y bueno, la primera persecución violenta será contra el pueblo de Israel.
porque previamente habrá hecho un pacto con Israel. Se hará amigo de Israel más que nadie. Parecerá el mejor amigo de Israel los primeros 3 años y medio. Y después, a la mitad de la semana 70, hay un cambio de tónica. Y aquí es donde dicen muchos que esto es lo que va a suceder. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, y no estemos alerta y seamos sobrios. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivamente. Un ladrón viene sin que nadie se aperciba y roba cuando menos te lo esperas. En este caso el ejemplo es muy gráfico de la sorprendente aparición del Señor. Y la exhortación del Señor, no durmamos, sino que estemos alerta, seamos sobrios. No nos entretengamos, no nos entontezcamos, como diría otra persona, con los placeres y las vanidades de la vida. Estemos espiritualmente despiertos, tengamos los sentidos espirituales bien despiertos, porque el Espíritu del Señor nos dice que el tiempo se acorta, que los tiempos se acortan, que Jesús viene pronto. Y tú dirás, bueno, está bien, bueno, lo voy a tener en cuenta. Tengo que pensar en que Jesús va a volver en algún momento, pero es verdad, vamos a seguir trabajando con todos los proyectos que tenemos por delante, si Dios lo permite. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que esto es una llamada de atención. Hermanos, no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda. ¿Cuántos creen que esta palabra es aplicable para sus vidas? ¿Amén? Yo creo que sí. Y en este tiempo, como nunca antes, nos damos cuenta, como estoy diciendo, que las cosas se precipitan. Lo que pasaba antes en un siglo completo, ahora pasa en 5 años. Lo que pasaba antes en cientos de años ha pasado en los últimos 50 años. En estos últimos 50 años se han precipitado los acontecimientos mundiales. En la radiografía moral del ser humano, esa que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en los postreros tiempos vendrán, dice el Espíritu claramente, que vendrán tiempos peligrosos, más peligrosos que hoy. Y hace una radiografía del hombre de los últimos tiempos, dice, serán hombres intemperantes, desleales, crueles, malvados y tal. Bueno, dices, pero siempre hubo gente así, pero no tanta gente así. No había tantos movimientos. ISIS es uno de esos movimientos, crueles, enloquecidos. Pero no son solo ellos. Hay redes criminales, redes mafiosas, psicópatas. Se está socializando la psicopatía a través de los thrillers de televisivos y cinematográficos. ¿Por qué muchos chicos entran en un instituto y empiezan a matar a diestra y a siniestra a los que se ponen por delante? Influidos por toda esa distorsión. Cuando tienen algún problema psicológico, se les añade que todos estos paradigmas de las películas de hoy engendran psicopatías sociales graves. Y tenemos los snooze movies y todas estas cosas que son crueles, son barbaridades inimaginables. Nunca se podrían. Esto de que a cámara lenta hay gente que está haciendo de forma sadomasoquismo, pero matando a una persona a cámara lenta y además de hacer toda serie de perversiones sexuales para venderlo a gente que se complace en estas cosas. Está ahí retrato, robot de la perversión humana. No había llegado tan lejos. Este es el peor momento. La identidad humana, esto de que si eres hombre o eres mujer, o eres así o eres asá, este trastorno de la identidad humana que se está socializando en todos los ambientes, no solamente en Europa, sino incluso en Latinoamérica. España quebró el modelo cuando declaró el matrimonio igualitario como legal y perjudicamos a Latinoamérica. La madre patria, aunque es una madrastra en algunos casos, ha sido históricamente, pero aún ese modelo era un modelo digno, honorable.
lo quebramos y ya encadena ya países latinoamericanos con el mismo historia y todos los países del mundo en cuanto a la alteración identitaria del ser humano. Eso es un problema antropológico de primera magnitud, no solamente un problema moral y espiritual. Es un problema antropológico. Esto es una perversión de todas las cosas. El Señor se acerca. El Señor viene a por los suyos. Vamos a ver esta escritura. Vamos a ver en Mateo capítulo 24. Este sería para leer todo el capítulo, pero no podemos. Ya estoy leyendo varias escrituras para que tengamos un panorama, un pantallazo. Y de la higuera, dijo Jesús, aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y ahora yo le diría a Pablo, y le diría a Juan, y le diría a Daniel, ahora nosotros estamos viendo que la hoja de la higuera está tierna. Y estamos viendo que el verano está cerca, el verano del fin de todas las cosas. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está a las puertas. ¡Aleluya! En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y esta palabra, cuando dice que no pasará esta generación, algunos se confunden. La generación que viva eso no se trata de la generación donde estaba él contando el asunto, Jesús. Se está refiriendo exegéticamente, hermenéuticamente, se está refiriendo a la generación que vea estas cosas. No pasará esa generación que empiece a ver estas cosas. Por lo tanto, preconiza de que el Señor está más cerca que nunca, porque estamos viendo ya las señales. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Estaban hablando de que en 100 años, estaba entrevistando a un geólogo que ha escrito acerca sobre el calentamiento global, Miguel Wickham, y decía, y un informe periodístico que hablaba de que en el 2100 ya no habrá playas, habrá lugares de Europa que estarán anegados de agua. Yo estaba pensando, pero el 2100, es que no llegamos al 2100. Es que es verdad que hay que preocuparse por esto. La cumbre de París, para hablar los 150 jefes de Estado sobre el cambio climático, han hecho bien, es verdad, por el tema del efecto invernadero, de los gases de CO2 que se están concentrando, y es culpa de la mano del hombre. Estamos autodestruyendo nuestro planeta. Todo eso es verdad que estamos a punto de explotar en pocos años, planetariamente hablando, pero el 2100 hay que tener mucho optimismo, ¿eh? Y no quiero ser un gafe, pero viendo la palabra del Señor y viendo el Espíritu del Señor, lo que se avecina, dice la palabra aquí, dice, pero aquel día y la hora nadie sabe, el día y la hora nadie la sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues también estaban todos descuidados, haciendo cada uno lo que le daba la gana. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, quiere decir, con todas las actividades de la época, y Noé ahí 120 años siendo un pregonero de justicia, diciendo, el Señor dice que viene un diluvio, que viene. Y vino. Y la puerta se cerró. Y solo se salvaron unos pocos. Y no comprendieron hasta que el diluvio se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es la palabra del Señor. El Señor está advirtiendo de que la venida del Señor vendrá sorpresivamente. Dices, bueno, pero más o menos tenemos indicios orientativamente cuándo puede ser. Entonces estarán dos en el campo, y esto es muy ilustrativo. Aquí, claro, los pretribulacionistas le dan otra interpretación. Pero los posttribulacionistas le dan otra, diferente a los pretribulacionistas. Pero esto sería un poco largo de explicar. Entonces estarán dos en el campo y uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto. Y esta parábola es muy descriptiva. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubieran estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre.
Lo dice la palabra de Dios. ¿Podríamos decir amén? Que venga el Señor. Y dices, bueno, ¿y a mí? Ahora diré algo sobre esta idea de... Pero, ¿cuál es el mensaje urgente que nos está enviando el Espíritu Santo con respecto a estos últimos tiempos? Que estemos alerta, que tengamos el radar de nuestro espíritu alerta, en estado de alerta, viviendo en estado de alerta pero sin ansiedad, estando al tanto, como el soldado que está vigilando. Yo estaba una vez vigilando una fortaleza, estaba vigilando un fortín de estos que era de explosivos, no me acuerdo cómo se llama ahora. Un polvorín, exactamente. Mira que no sabía. Un polvorín y mirad, y estaba tan cansado de la mili, y verdaderamente fue una falta, casi me ponen un consejo de guerra. Y estaba tan cansado que estaba vigilando el polvorín supuestamente, pero estaba tan confiado que me senté, salí de la garita, que las guardias eran de 24 horas, me senté allí delante en la montañita y me empecé a leer un libro. Y allí era, y además era el comienzo de la democracia en España. Y el libro que estaba leyendo era La vida de Durruti, un anarquista, para más INRI. Y los militares que eran todavía franquistas, imaginaos. Lo estaba leyendo por curiosidad solamente, porque leía muchos libros en la mili. Y claro, vino el jefe de día, vino el teniente coronel y pasaron. Y ¡buah! Eso era rarísimo que viniera. Me pillaron desprevenido. Me cogieron, me metieron en el calabozo y me faltaban 20 días para licenciarme. Hablaban de que me iban a meter en un consejo de guerra, porque era un polvorín. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo a los 10 meses tuve que volver a la mili porque tuve un problema en las rodillas y tuve que pasar luego por un tribunal médico y luego volví a los 2 o 3 años tuve que volver a la mili. Estaba de la mili hasta el moño, porque era muy larga el servicio militar en aquel tiempo. El asunto está en que, bueno, la verdad es que me pusieron en el calabozo y todo lo demás, y el Señor fue bueno, y el alto mando fue benevolente. Dijo, usted no sabe que lo que ha hecho es gravísimo. Si esto fuera en estado de guerra, esto le costaría muy caro, porque es un polvorín lo que se está vigilando. Es un polvorín de armamento. Y así, pero aprendí la lección como para decir, estemos atentos. Estamos en medio de un polvorín. También. Y hemos de velar por nosotros mismos y por nuestras familias y por nuestras iglesias, ¿verdad? Es no descuidar nuestra salvación ni nuestra santidad como muchos están haciendo en este tiempo. Hay una relajación espiritual, hay una idea de que todo me es lícito, pero no todo me conviene, como dice. Pero esa escritura de 1 Corintios capítulo 10 se ha pervertido bastante. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y hay una especie de contemporización con el espíritu del mundo. De verdad, hermanos, ser santo es la cosa más bella del mundo. Es la experiencia más gratificante que un creyente pueda vivir. Es verdad, como dice la palabra, absteneos de toda especie de mal. Apartaos de las contaminaciones del mundo. Y dice la palabra que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Y huyendo de las contaminaciones de la carne y del espíritu, dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. Por eso dice el Señor que debido al aumento de la iniquidad, ahí en el capítulo 24, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y también se nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mirad, la Iglesia se va a radicalizar en los próximos años en 2 sectores muy marcados. Una Iglesia juguetona, contemporizadora, una Iglesia que juega a cosas, que vive de sensaciones, muy sensorial, que vive mucho de lo que siente, de los colores y de toda esa cosa. Y la Iglesia radical, que no es una iglesia amargada. Algunos dicen, pero es que esa iglesia... No. Mira, la iglesia que vive en santidad es una iglesia feliz.
Es mi experiencia a través de todos estos años, viendo cómo los vaivenes que uno tiene en la vida, ¿no? Cuando vives en santidad, primero te acercas más a Dios, percibes más fácilmente la presencia de Dios, alegras el corazón de Dios, honras a Dios en tu vida, le honras con tu vida. Y además realmente eso es el camino de un avivamiento de santidad. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, como queriendo decir, en estos últimos tiempos la fe está desapareciendo, aún de los que se supone que tienen que tener fe, que son los creyentes. Hay un decaimiento en la fe. Esto nos habla de ser muy cuidadosos con nuestras almas para que no se intoxiquen con el espíritu del mundo. Vamos a ver, esta escritura es muy importante. Vamos a ver, en 2 de Pedro capítulo 3, las palabras del apóstol Pedro nos exhortan a vivir en santidad en estos tiempos finales. Muy importante esto. Por eso aquí también los postribulacionistas también hacen énfasis en esto. Y por eso digo que lo dejemos un poco en incógnita. En cualquier caso, sea pre, mix o post, sobre todo si es post, más atención aún. En cualquier caso, yo voy a hacer lo que Dios manda hacer. ¿Amén? Algunos dicen, bueno, es que esto es una herejía de pensar que puede ser de otra manera. No, no es una herejía. Es una cuestión de interpretaciones. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ahí el apóstol Pedro está hablando de que lo que no ha pasado en 1000 años puede pasar en un momento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza en aquel tiempo y aún, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y otra vez pero el día del Señor, esta era una imagen que tenían todos como muy gráfica, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y yo añadiría sorpresivamente, como en mi artículo escribí. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y aquí viene la exhortación, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fijaos el panorama que se nos avecina, que se avecina para la humanidad. Bueno, Julio, a lo mejor sí que llegamos al 2100. Bueno, nosotros desde luego ya estaremos no haciendo malvas, estaremos en la presencia del Señor. Estaremos con el Señor. Estaremos ya allí. Pero sea que el Señor, que vayamos o que Él venga, si vamos porque es la hora de irnos, pues bienvenido sea, estaremos con Él, que es fantástico, maravilloso. Maravilloso. Pero si el Señor viene, será doblemente maravilloso, porque será que... Y entonces estas cosas han de ser deshechas. Si veis que todo lo que hay alrededor está llegando a su fin, si está el mundo como está, dices, bueno, pero Julio, no sé, pero no seas tan represivo con él. No, represivo no. Cuidadoso. Y este espíritu, estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí viene algo más que el Señor está mostrándonos. La llamada a estar alerta ante la inminente venida del Señor a por los suyos en este tiempo nos desafía a vivir en santidad. ¿Sí o no? Este es el mensaje de guardarnos de las contaminaciones del mundo. Dices, pero no lo dices en plan moralina, Julio, no, lo digo en plan cristiano. No en plan moralina. Yo no soy un Kiko, de que esto no, aquello es pecado, lo otro es pecado, no. Pero que tengamos una clara conciencia de lo que es indigno, de lo que es pecaminoso, de lo que es ingrato al Señor. Que seamos agradables al Señor, llevando fruto en toda buena obra, como dice el apóstol a los colosenses. Pablo exhorta a los tesalonicenses poco antes de hablarles de la venida del Señor
a guardarse en santidad. En ese mismo capítulo 4, un poquito antes de Primera de Tesalonicenses, dice que la voluntad del Señor, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y exhorta a la iglesia de aquella época a apartarse de toda inmundicia. Y luego todos los apóstoles hablan una y otra vez que hemos de cuidarnos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los cuales no proceden del Padre, sino del mundo. Y ahí la palabra es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Julio, no estás poniendo la cosa muy estrecha, ¿eh? No, es esto. Pero es que yo he sido feliz todos estos años así. Y a veces la carne quiere gresca, la carne quiere otra cosa, la carne es licenciosa, la carne a veces hace trampas, el corazón te engaña y mil cosas que batallamos contra ellos. Pero no, cuando sabemos a ciencia cierta lo que tenemos que hacer y mucho más ante la perspectiva de su venida, pues a santificarnos, queridos, a guardarnos para el Señor en nuestros corazones. Y vamos a ver, ya estamos avanzando. La vida de santidad la damos por sentado. Esto es algo que, de forma genérica, pensamos que hemos de ser buenos chicos, más o menos, como estoy diciendo, y cuidarnos de no pecar deliberadamente. Pero esto es algo, lo que estoy diciendo esta mañana es algo más profundo, más radical. Dios nos está llamando, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, nos está llamando a ser como Él es. ¡Wow! Capítulo 1. Ser santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y todo el tiempo andar en temor, dice el versículo 17, todo el tiempo de vuestra peregrinación en la tierra, andar en temor, en santo temor de Dios. Ser cuidadosos. Oye, dices, bueno, pues ahí se debaten algunos de que, bueno, que si no estamos arreglados y tenemos cosas a medias o no tenemos asuntos al día, matrimonialmente hablando, o cuestiones ocultas que no están resueltas, si el Señor viene te puedes quedar. Fíjate lo que te digo. Si el Señor viene, te puedes quedar. Escapa por tu vida. Ponte al día. Así de claro. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. El que tiene la marca del Cordero, el que está a tono con el Señor, el que está... No quiere decir que somos perfectos, somos imperfectos, pero que realmente no estamos en un pecado flagrante o en una situación realmente incorrecta a la que estamos encubriendo vez tras vez. Queridos, que no... El que esté así no irá al cielo. Hay que espabilar. Por lo tanto, hemos de guardar nuestras mentes, nuestras bocas y nuestros corazones de cualquier inmundicia y de banalidades. Estas son las tres puertas principales de nuestra vida. La boca, o sea, la mente, el corazón y la boca. La boca, que profiere tantas cosas y a veces maldiciones, en el peor de los casos. La mente, que es saturada, pero la mente tiene... Por eso hemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, para afirmarnos en el Señor. Y el yelmo, el casco de la salvación, es protector de pensamientos nocivos. Y tú no controlas, cuando dices, bueno, no, pero yo no sé, más o menos de alguna manera yo lo hago eso. ¿Lo haces? ¿Haces el ejercicio de ponerte la armadura de Dios cada día? ¿De estar en la presencia de Dios? ¿De santificarte? ¿De ponerte ese armazón protector, esa coraza, el escudo de la fe, la coraza de justicia? Todo lo que el Señor nos propone para mantenernos intactos. Por lo tanto, esto es lo que nos llama a la santidad. Vamos a ver, estamos llegando ya al final. Hay muchos sectores que le restan importancia a la venida del Señor. Dice, que el Señor venga cuando tenga que venir. Bueno, ya, claro. Estamos perdiendo
La iglesia de Jesús, yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, hace 43 años, aproximadamente 42, exactamente. Sí, 42 o 43. Sí, no, 43. Primero había una cosa que era muy bonita en el ambiente de la iglesia y no había muchas iglesias pentecostales en aquel tiempo, aquí, al menos en Barcelona y en España. Y había una gran pasión por los perdidos en las iglesias, era un celo que había muy bonito, que de verdad esto se ha perdido mucho. Y había una expectación bastante más alta que la hay ahora acerca de la venida del Señor. Y esto mantenía a la iglesia, por eso puedo entender a los del primer siglo, mantenía a la iglesia en un espíritu ferviente, en un espíritu de fe, combativo para el Evangelio. La iglesia que yo me convertí, una iglesia no pentecostal, era una iglesia avivada. La iglesia del Carmelo, de la calle Tolrá. Era una iglesia avivada, porque tenía estas cosas, era evangelista, era amante de la palabra y era una iglesia que esperaba al Señor y se predicaba frecuentemente este mensaje. Pero ahora han pasado estos 43 años y yo digo a los de entonces ahora y a mi propio pastor, le podía decir, bueno, mi pastor principal está aquí, él lo podría comparar. Entre entonces y ahora vemos que las cosas, el mundo ha cambiado, la situación ha cambiado. Todo está más cerca que antes. Estamos perdiendo expectativa santa acerca de la venida del Señor y hoy está más cerca que nunca. La iglesia se entretiene en los juegos malabares de las modas de la música, en muchos casos, y de otros entretenimientos, y ha perdido dos cosas fundamentales. La primera es la expectativa de esperar el retorno de Cristo con gozo y con esperanza. Yo creo que esto lo tenemos que recuperar, de la expectativa del retorno de Cristo. Y la segunda es que estamos perdiendo la capacidad de asombro respecto al mover de Dios. Y estamos frivolizando, en muchos lugares, está frivolizando la obra del Espíritu, en nuestras vidas y en la iglesia. Se está frivolizando la obra del mover del Espíritu. Ahora parece ser que algunos ya saben mucho sobre la unción, sobre cómo obra el Señor, así. Parece que han hecho hasta un manual de cómo el Espíritu es sorprendente. El Espíritu se mueve como Él quiere. Oye su sonido, no sabe ni de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El Espíritu viene y hace cosas maravillosas. Pero hemos frivolizado esto incluso hay moda de que muchas iglesias se declaran iglesias renovadas o iglesias de tipo de corte carismático, pentecostal, pero la presencia del Espíritu Santo es escasa, exigua o nula. Todo tiene que ver con expectativa. Acabo con esto. Este es un texto que a mí me ha afectado mucho personalmente en la vida. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Dice el apóstol Pablo a los cristianos de Roma, la capital del imperio. Barcelona es una ciudad, es como un imperio, que es la capital de un imperio, es una ciudad muy señalada. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos, hace 43 años, para mí y para otros menos o más. La noche está muy avanzada. Yo le diría a Pablo, Pablo, ¿no lo sabes? Ahora está la noche muy oscura. Y cuando la noche está tan oscura, tan oscura, tan oscura, tan oscura, tan oscura, es cuando rompe el alba. Al menos los que hemos hecho guardias en la mili, bueno, aunque a mí me pillaron en una deficiente, pero hice guardias, hice más guardias que la garita, vamos. El caso es que cuando un soldado sabe que cuando va a romper el alba es cuando la noche está más oscura. Más oscura. Entonces es cuando empieza los albores del día. Una cosa, lo observa, estás toda la noche allí mirando, a ver si pasa, a ver si pasa, a ver si pasa, a ver si pasa, a ver si llega el día, a ver si ya me viene a relevar, a ver si se acaba esto. ¿Verdad? Por lo tanto, dice la palabra, desechemos las obras
de las tinieblas que están alrededor nuestro y vistámonos con las armas de la luz. Juan, ¿me podrías acompañar? Andemos decentemente como de día, no en orgías. Pablo está pensando que había problemas, pecados de desorden sexual y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. A veces vas a iglesias o comunidades cristianas y en algunos casos, no en todos, que hay un follón dentro y un lío entre unos y otros y acaban de una y se meten en otra y siempre están enzarzados. Que Dios nos libre. No en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias o los deseos de la carne. Julio, wow, pero bueno, wow, ¿no? Esto es lo que hay. Pero es que lo que hay es bueno. A mí me ha sentado bien, en la medida que lo he podido vivir, que a veces también me he descolgado, del guión. Me he salido del guión varias veces en la vida, pero sí que me he ido tomando en serio el asunto. Hay una felicidad inigualable cuando vives para Dios. Hay una felicidad. Es la verdadera felicidad. Es una felicidad interior, anímica y espiritual, indescriptible. Son momentos que quisieras que se parara el tiempo. Son momentos que te da lo mismo todo porque estás dispuesta a todo por Cristo. Son momentos tan gratificantes que esos encuentros con tu Salvador te llenan el alma de esperanza y de fe. Voy a invitaros a levantaros, vamos a orar. ¿En qué se puede aplicar este mensaje a mi vida? El Señor viene. Tú dices, Julio, pero tú no sabes mi problemática, yo tengo también necesidades y... Santifícate. Sed santos es una orden. No la digo yo, la dice al que seguimos. Pero además en todo el estilo de vida, en toda tu forma de vivir, en tus asuntos personales, en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios, en tus relaciones. Sé santo, no ingenuo, no incauto, pero santo, honrado, honesto, a carta cabal. Y sé misericordioso. Eso es la santidad, entre otras cosas. Ponte delante del Señor aquí comunitariamente. El Señor Jesús viene pronto. Podríamos orar por necesidades. Podríamos orar por algunos otros temas. Pero ya tenemos temas de esos durante el año, de todo tipo. Pero esta mañana el Espíritu del Señor dice, estoy a las puertas, hijos. Los corceles están galopando rápido, rápido, rápido hacia el final. Se van a desencadenar una serie de acontecimientos simultáneos y en cadena, en poco tiempo. Y quiero que estéis firmes y seguros en mí, dice el Señor. Desechar las obras de la carne. Abandonad las cosas impías. Yo me propongo levantarme una iglesia santa, sin mancha ni arruga, como los 144.000 que serán vírgenes y se guardarán de toda contaminación del mundo. Quiero que vosotros seáis un presagio
de ese movimiento final. Iglesia mía, dice el Señor, sed santos como yo soy. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación hasta alcanzar la meta final. Mientras tanto, gozaos y alegraos porque vuestros nombres, aseguraos, estén escritos en el libro de la vida. Y no borre ningún nombre del libro de la vida. La trompeta de mi santidad, dice el Señor. La trompeta de mi santidad. La santidad conviene a mi casa, que es la iglesia. La santidad conviene a vuestras vidas, porque sin santidad nadie podrá verme. Guardad vuestras almas. Procurad la paz con todos. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque a mí me ha placido daros el reino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He ido a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo, dice el Señor. No temáis. Alegraos en la esperanza de la vida eterna. Compartirla con los perdidos antes de que sea demasiado tarde para muchos. Velad, 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 sed sobrios. Sed sobrios en ese tiempo, velad, para que no estéis desprevenidos. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Gracias, Padre. Oricanas. Levantamos nuestros corazones y estamos deseosos de identificarnos con el Señor, con este deseo de que Él venga y que nuestras almas y corazones se guarden en santidad. Levantamos nuestras manos, manos santas. No solo los hombres, sino también las mujeres, todos. En Cristo no hay distinciones ahora. Levantamos manos santas para decir, Señor, aún en mi debilidad, te pido que me fortalezcas y me des la determinación, la santa determinación de vivir conforme a tus demandas y descubrir el secreto profundo de la felicidad en ti. Señor, y también estar expectante como el que vela, esperando que el esposo, el amado, venga. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Inspiracional. Mensajes de edificación cristiana. Reproducción íntegra de la predicación dominical en la Iglesia Metropolitana de Barcelona, Betania. Mensaje a cargo del pastor Julio Pérez Jiménez.